Bueno, Silvia, si te parece, vamos a recordar ese vídeo que está en todas las... está en YouTube, está en todas partes y que tiene aspectos tremendos. Sí, es que se te pone los pelos de punta. Vamos a hacer un poco de recordatorio. Ocurrió el 26 de febrero en Sabadell, una niña es agredida por otra, pero lo más curioso de ese vídeo, yo que lo he estado viendo, y bueno, ya te digo, solo de pensar que podía ser mi hija, o sea, yo no sé si iba a ser tan imparcial y quedarme tan tranquila, te lo digo así de claro. Yo no sé si, de verdad, como madre, yo no sé si cogería a esa niña por los pelos yo directamente y la pondría en su sitio. ¿Y si fuera la maltratadora? Bueno, eso ya se me hundiría. O sea, a mí, pero también te digo una cosa, es lo que hablabas tú antes, Federico. Es cierto que en los colegios, no en todos, quizá no hay gente tan preparada para llevar este tipo de cosas y evitarlas. Porque sí que hay un periodo en la vida del niño que es el todos contra todos. No, y que los niños son malos, y que hay gente mala y que abusan siempre del débil, siempre ha habido un matón en clase, el pobre tonto del que se abusa, la fea de la que se ríe. Totalmente. En fin, se lo estamos viendo hasta en las teleseries. O sea, pero generalmente este tipo de casos tan extremos también hay que ir un poco al fondo de la educación de esos niños y de qué viven en esas casas. Porque a lo mejor lo que tiene esa niña que ha pegado a la otra, pues es un vacío de afecto, de pero cariño. Están rodeadas de chicas que no intervienen. No, eso es alucinante, la impasividad. Y tan solo se oye una voz de María, por favor, están grabando. Y grabándolo. Y ahora dices, bueno, menos de 14 años, esto no es punible. No, y menos de 18. O sea, un día menos de 18 años es un menor. Sí, pero bueno, la legislación, por lo menos en España, Federico, a partir de los 14, ella entra en un centro de internamiento. Bueno, aquí estamos ante un problema muy serio. Muy serio. Muy serio. Es lo que llamamos el bullying, o el famoso acoso escolar, es una palabra extranjera. Hostigamiento. Hay que decir que ha habido muertes, que ha habido suicidios de niños que no podían soportar esto. El famoso chaval, ¿no? El Hooking del 2004, que no pudo soportarlo. Creo que tenemos con nosotros ya a Ramón Oria de Rueda. Ramón, muy buenos días. Buenos días, don Federico. Bueno, cuéntanos cómo has visto tú, qué elementos crees que vale la pena reseñar ya como estudioso y, en fin, como persona que busca prevenir y, si es posible, curar esto que es una verdadera enfermedad social. El abuso de poder se ha dado siempre, en pequeños, en mayores, etc. Es sin motivo. Pero la civilización, no, por el disfrute del poder, de ejercer el poder. Solamente. Pero, ¿qué ves de nuevo, si hay algo, en este vídeo de la chica de Sabadell que apalea a otra, la patea en el suelo, etcétera? Yo creo que hay un par de cosas nuevas o no muy antiguas. Una es la pasividad a la que os referíais hace un minuto de los espectadores. Y otra es algo que has mencionado tú hace un momento, y es que en este buenismo pedagógico en el que estamos inmersos, el hecho de recordar que hay gente mala parece que es algo muy llamativo. Y es así, es bueno que los niños desde pequeños sepan que hay, igual que hay bondad, hay maldad. Y tienen que saber identificarlo. Hay una cosa, esto de que graben, es decir, ¿qué mentalidad se ha creado para estar participando en el fondo de esa violencia y al mismo tiempo quitándose de en medio, por así decirlo? ¿Con qué objetivo? Porque realmente, ¿qué objetivo existe? Es uno de los asuntos que sucede ahora mismo, que todo lo que pasa es grabado. Cuando hablábamos hasta hace poco de acoso, mencionábamos que uno de los indicadores que a los padres o los profesionales nos decía que el niño estaba sufriendo acoso era la reacción que tenía el domingo por la noche o a la vuelta de vacaciones. El niño de repente tenía malestar somático, dolores de tripa, dolores de estómago. Al final, si sabíamos hablar con él, encontrábamos que no quería ir al colegio y que había abuso en el colegio. Ahora el abuso es mantenido en el tiempo, porque el viernes por la tarde sale del colegio, pero existe WhatsApp, existe Facebook y existe Internet, y los niños siguen o pueden seguir sometiendo a ese abuso de poder a través de los medios digitales. Con lo cual aquí se incluye otra vez el mismo asunto. Tenemos que educar en qué estamos haciendo cuando manejamos las redes sociales. En mi opinión, esto se tiene que hablar en el colegio. Lo que sucede en el colegio y después se whatsappea o se envía por Facebook sigue sucediendo en el colegio y hay que tratarlo desde ahí. Y por eso siempre insistimos en esta alianza
que tenemos que volver a firmar entre padres, colegio y alumnos. Tenemos que estar todos implicados en la erradicación del acoso. Está bien, perdón. No, para nada. No, es que lo que planteas, es decir, que eso sigue siendo el colegio. Es decir, que cuando un alumno sigue acosando el fin de semana a otro alumno, eso sucede en el colegio. Esto de lavarse las manos, que es típico de la pedagogía moderna, que no de los maestros de toda la vida, ni de los profesores, sino de estos pedagogos que hacen teoría de la educación en lugar de educar, claro, luego se encuentra encima con muchas familias donde también pasan del niño y de la responsabilidad de educarlo. Totalmente. Y esa responsabilidad la asume, como usted bien decía hace un momento, el matón del patio, porque es el que asume ese poder que le hemos arrebatado hace algunos años ya al profesorado. Cuando se produce ese vacío de poder, alguien tiene que ocuparlo, entre comillas, él tiene, y lo ocupan estas personas. Si la familia no habla del asunto y el colegio carece de autoridad, es pasto de que se produzcan casos de bullying o de acoso. Existen muchos tipos de acoso escolar. Ramón, me corrige si no es cierto. El físico, ¿no? El verbal, el psicológico, a través de amenazas, incluso el social. Y me voy a quedar más fíjate, en el social. Estamos hablando de la agresividad, estamos hablando de esas agresiones, esas vejaciones que, bueno, pues las hemos visto y se han hecho eco hace nada, la semana pasada. Pero existe también la exclusión. Es decir, un niño puede llevar a otro al dolor, a la angustia, a la tristeza e incluso en casos extremos a un suicidio por excluirlo. Sí. ¿Esto es cierto? Claro, y eso es puramente educativo. El colegio puede tomar medidas disciplinarias cuando un niño o varios niños acosan a otro. El colegio, por su propio interés y por el interés del niño, puede decirle a los acosadores que no pueden acercarse a ese niño, digamos, pero no pueden evitar que le excluya. Y eso es lo que se produce en muchas ocasiones, una exclusión del niño. Por eso el asunto es mucho más de fondo. Tenemos que trabajar preventivamente y tenemos que trabajar educativamente, porque tanto los observadores pasivos del acoso físico como los que excluyen a otra persona están infringiendo un daño sobre él. Hay que trabajar esa cuestión de la empatía y hay que trabajarla, insisto, sobre la autoridad del profesorado y sobre la alianza entre la familia y el colegio. En las teleseries vemos, Ramón, cómo las bandas que se crean en una clase o en un colegio, entre otras cosas, manifiestan su poder atacando a los margis, a la fea, sobre todo son de una extrema crueldad los grupos de chicas guapas, ricas, populares, etcétera, machacando a alguien que es todo lo contrario. Todo lo contrario. Y en el caso de los chicos, pues también a veces es una cuestión racial, pero en general es alguien que por alguna razón el maltratador, igual que en el caso de la mujer, huele la debilidad. Claro, y va a por el niño que sabe, que no lo sabe, pero lo intuye, que no se puede defender. Es un abuso de poder. Como usted dice, efectivamente, esa es la palabra, el poder. Tiene que ver con el poder, el abuso, tanto el físico como el sexual, como cualquier otro. Tiene que ver con una persona que quiere imponer su poder sobre otro. No tiene tanto que ver con la violencia en sí o con la sexualidad, en el caso del abuso sexual, sino con la sumisión, con el poder o la sumisión a través del poder. Eso es lo que está implícito en cualquier forma de abuso. Pero poder. Es curioso, Ramón, porque corrígeme, pero normalmente ese abuso no se produce de manera individual. Puede existir, evidentemente, y existirá, pero yo, por lo menos, todo lo que he leído es el niño este que se suicidó. Eran 8 niños los que atacaban. O sea, parece como que somos irracionales, como animales, que si no vamos en manada, ese abuso de poder no existe. O sea, que como que el uno contra uno no se ejerce. Hay varias cosas. ¿Por qué una persona quiere hacerse a cualquier costa con el poder? Probablemente tiene que ver con su situación y con sus complejos personales, ¿no? Porque no es tan importante el adquirir ese poder. Y por otro lado has dicho que es muy animal. Y es que a veces nos olvidamos de que somos animales. Cuando estudiamos la etología del comportamiento animal, vemos que esto se produce repetidamente. Cuando, por poner un ejemplo un poco tontorrón, pero cuando el jefe de la manada, el mono, jefe de la manada, un primate muy cercano a nosotros, le sacude un bofetón a su cuñada, por decirlo de alguna forma, ésta se lo reparte a sus hijos y sus hijos a sus primos. Y esa última violencia no se sabe de dónde viene. Es una violencia vicaria transmitida a través de haberla recibido de otro. Y tiene que ver con la lucha de poder en la banda o en el grupo. Y no debemos olvidar que somos animales
Y digamos que hay dos fuerzas, por un lado la de nuestra genética y por otro lado la de nuestra cultura. Y en todos los casos que tienen que ver con el poder, se pone en juego qué lado se impone, si el lado más puramente biológico o el lado más puramente cultural. Es un asunto muy importante y es un asunto que vuelve a aparecer cuando se produce vacío de poder. Hay una cosa, Ramón, en el Freud, sobre todo, en Sí. general psicoanálisis, siempre ha definido la cultura, la civilización, como un mecanismo de represión que permite, digamos, una vida, de reprimir esa parte animal, esa parte destructora, a veces destructiva y autodestructiva, de manera que, de alguna forma, la educación consiste en ir reprimiendo a una serie de impulsos naturales que la sociedad no puede tolerar y encauzarlos de alguna manera para que esa persona socialmente no se comporte de una manera peligrosa para la sociedad. Pero cuando prácticamente la ideología es que no puede haber represión, ¿cómo Claro. se civilizan a niños, claro. a grupos, etcétera, algunos marginales? Estoy pensando ya no en España, que también se puede hacer, pero por ejemplo, en Estados Unidos, zonas de chicanos, zonas de negros, zonas de asiáticos, y en Estados Unidos, que es un puzzle de razas, y eso se puede estudiar muy bien, y lo hacen muy bien en las series, pero claro, ahí sobre la base siempre de una disciplina, de un temor al Estado y a la ley en Estados Unidos que yo no he visto en ningún sitio. Claro, pero en España es que no hay. Claro, no lo hay. Cuando desaparece la represión de la cultura, como usted muy bien decía, se impone la biología. Es lógico. Ahora cada vez más a través de la neuropsicología sabemos qué diferencias hay entre hombres y mujeres o qué diferencias hay en nuestra neurología, y sabemos de esa parte animal que está implícita en nosotros y que tiene que seguir con nosotros y que seguirá siempre. El asunto es aprender a manejar desde la cultura los aspectos culturales o los aspectos biológicos, que nos separan. Pero evidentemente cada vez que la represión propia de la cultura se retira, aparece la biología, aparece lo puramente animal, aparece el grupo, aparece la imposición y aparece el poder, porque al final el poder es supervivencia. Quien se mantiene en lo alto de la cúspide del poder tiene más posibilidades de sobrevivir. Por eso es tan importante, otra vez, el tema de culturizar, o el tema de aportar valor a la figura de autoridad que hay en el colegio o a la figura de autoridad que hay en la casa, que en este caso también lo hemos hablado con los niños que pegan o que maltratan a sus padres. No, Se que impone la biología, consecuencias, ¿no? claro, Yo, se impone es la lo que les digo a biología mis hijos. del hijo joven que quiere llegar a ocupar otro lugar, ¿no? Porque falta autoridad. Sí, pero una vez que nos está ocurriendo esto, ¿cómo defendemos a nuestro hijo? Porque el cuerpo te pide ciertas cosas que tampoco Totalmente. puedes hacer para no Y dar que no ejemplo. puedes hacerlas, es verdad. Claro, Es que y no en puedes. muchos casos ni siquiera los profesores se ponen de tu parte. Yo aplico una herramienta que es útil para muchas cosas. Cuando una niña con 12, con 13 años o con 14 llega y nos da una sorpresa en el ámbito de lo sexual, muchas veces los padres nos dicen en consulta: no sabía nada, ¿cómo es que no me ha contado nada? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo mismo con el abuso. Estos días estamos viendo casos desgraciados en ese sentido. Los padres no sabíamos nada. Es que ese espacio en el que se comparte la información con los hijos se genera desde que los niños tienen 2 o 3 años. Tenemos que hablar de las cosas que preocupan a los niños. Ya. No podemos hacer como que no, como que saltamos un tema, como que no nos interesa porque nos resulta incómodo o desagradable. Tenemos que hablar con los hijos, tenemos que generar ese espacio de conversación con ellos, porque cuando con 12, con 13, con 8 tengan que hablarnos de algo, lo van a hacer. Cuando tienen 2, 3, 4 años lo hacen de forma somática, informan mucho con el cuerpo, pero ya desde entonces debemos explicarle qué es lo que le sucede. Te duele el estómago porque te encuentras mal en casa o en clase, o te estás triste por esto, por aquello. Hay que ir o tienes celos, que es una forma de envidia respecto a tu hermano, pero te seguimos queriendo exactamente igual. Tenemos que aprovechar cada una de las ocasiones en las que surge lo emocional para crear ese espacio de comunicación que después nos será muy útil en otras épocas. Sí, pero también es cierto, Ramón, que los niños generan un submundo, es decir, que el niño no se abre. O sea, los niños muchas veces no saben qué es lo que se puede contar, qué es lo que no se puede contar, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y mantener la ficción de que todo es bueno y bonito no ayuda. En ese sentido, es bueno explicarle a los niños, al principio lo decía, que no todo el mundo es bueno, que hay gente mala. Yo siempre les digo a los niños que ¿para qué creen que existe la policía? La policía, que son los señores que nos protegen y que nos cuidan, existen porque hay gente que es mala. Desgraciadamente,
es así. Y deben entender que hay gente que es mala, deben entender qué es lo que pueden hacer los adultos y los compañeros con ellos y qué es lo que no pueden hacer. Y cuando hacen algo de lo que no permitimos, deben contárnoslo y nosotros vamos a protegerle. Pero es lo que tenemos que hacer desde el principio. Tradicionalmente, Ramón, siempre en las familias había un reparto de papeles. O sea, los hijos le contaban lo que fuera a la madre y el padre era la autoridad en última instancia, bien para hablar con el profesor, bien para decirle al niño que por ahí no, bien, es decir, era la instancia, digamos, represora. Es decir, tradicionalmente la madre conversaba, conseguía, digamos, la información, era un elemento blando, afectivo, en el que el niño confía porque es la madre, y luego el padre, pues era el elemento de autoridad. Mira lo que hace tu hijo, decía en el momento que tienes que ir como Mazinger Z, o sea, mata. Bueno, pero la verdad es que ahora también esos papeles se han desdibujado porque la propia familia como tal, la familia clásica, la que hemos conocido, ha desaparecido. Es una familia desestructurada, no tiene los horarios establecidos. Hay muchos divorcios. Por ejemplo, y luego además el horario de casa apenas existe. Los niños esos con la llave al cuello. Totalmente. Pues es un momento de crisis, claramente, es un momento de cambio, llevamos tiempo ya en ese momento de cambio y podemos utilizarlo para que los hombres adquieran papeles propios de las mujeres, para que las mujeres adquieran papeles que hasta hace poco han sido propios de los hombres, pero tenemos que dejar claras las circunstancias, tenemos que dejar claras las leyes que hay implícitas en la casa. Tiene que haber alguien que sea esa última instancia. Es muy importante que haya ese reparto de papeles. Y insisto que podemos aprovechar para hacer un reparto de tareas o un reparto de papeles, pero tienen que estar claros. Y sobre todo tenemos que cuidar ese espacio de comunicación entre padres e hijos, o entre madres e hijos habitualmente, porque de ahí es donde van a surgir los indicadores que nos adviertan de que algo está pasando. Y parece una obviedad, pero cuando pase algo, o cuando el niño nos indique directa o indirectamente que algo sucede, no miremos para otro lado. Hace unos minutos hablabais en otros aspectos, no de mirar a otro lado. Es una cuestión social, es una cuestión educativa, pero efectivamente uno de los dramas sociales en los que estamos viviendo es que la gente mira hacia otro lado cuando ve la desgracia ajena, cuando ve el sufrimiento ajeno. En esto tenemos que formar a nuestros hijos. Nada de lo que pasa a tu alrededor te es indiferente. Todo te va a afectar de una forma o de otra y tenemos que hablar de ello. Bueno, pues yo creo que, Ramón, una vez detectado lo que nos dices tú de ese acoso y de ver que tus hijos pues lo están pasando mal, que me imagino que habrá mucha gente que nos esté escuchando en estos momentos, lo bueno será ponerse en manos de un especialista, ¿vale? Como vosotros, me imagino, ¿no, Ramón? Muchísima gente. Yo lo veo en la consulta muy habitualmente, esta situación. Todos los estudios que se consultan nos dicen que al menos 1 de cada 5 alumnos de primaria y más de 1 de cada 10 de secundaria dicen sufrir prácticas de acoso. Un 20% de los niños muy pequeños ya dicen sufrir acoso. Es un asunto que se está convirtiendo en epidémico. Y las medidas sancionadoras no están funcionando. Hay que unir esas medidas sancionadoras con la implicación de la familia y del colegio. Tenemos que trabajar todos en la misma línea. Ramón, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hay que recordar que es el fundador de Look School, esa sociedad creada precisamente para prevenir y luchar contra el acoso. Look School, mirar la escuela. También comunidades educativas que tienen ese problema, todas tienen ese problema. Otra cosa es que lo quieran ver. Bueno, pues se pueden poner en contacto porque orienta cómo se puede, una asociación de padres, pues cómo pueden organizar que no abusen de sus hijos o que sus hijos no abusen de otros niños. Porque parece que siempre el problema está en el acosado. Quizás es exagerado, pero si yo tuviera que escoger si mis hijas acosan o son acosadas, quizás preferiría que fueran acosadas. Lo hablábamos ahora, ahora ¿verdad? mismo, del estaba miedo diciendo que nos lo daba, mismo, Isabel, da más miedo que tu hijo sea malo, tú seas, sí. Exactamente, una posible psicopatía, una posible falta de empatía, que puestos a escoger prefiero el sufrimiento, sin duda. Muchas gracias, Gracias Ramón. a vosotros. Vamos a irnos a la receta de Clara, pollo a la cerveza. Qué bueno. Pero antes, por si acaso, sin violín, que más grasa, porque llega la primavera, ya están las fallas, las terracitas, Operación Bikini, patatín, patatán, tirantes. Total,
Ya he visto tirantes, personas en tirantes este fin de semana. Pues Sin Violina y Quemagrasas nos va a poner a punto para que podamos lucir perfectamente cualquier parte del cuerpo y lo podemos comprar en parafarmaciamundonatural.com, pero también en nuestro herbolario, o sea, más sencillo imposible. Y es el maíz morado. Entre otros componentes. Toda la vida creyendo que era amarillo. Te digo, así llegó la República, o sea, fue una confusión.